Cuéntanos un poquito más sobre algo que tú también recomiendas mucho son el hablar de historias, que tú les llamas hemohipnóticas, ¿no? Ujú. ¿Cómo entrarían esto en las conferencias y por qué son tan importantes, Nacho? Pues mira, os voy a contar por qué son tan importantes y luego os voy a dar una frase para que la tengáis ya de por vida para cuando queráis empezar cualquier historia. Ujú. Son súper importantes porque no tenemos resistencia a las historias. Cuando te enseñan algo, normalmente estás enseñando, ¿no? Que es como un acto activo de yo tengo algo y te lo doy. Entonces tú tienes que hacer un acto pasivo de, vale, dámelo, que lo cojo, ¿no? Si quiero. Porque muchas veces, aunque enseñas, la persona no quiere cogerlo, ¿no? Es como, es que esto chirría con lo que yo pienso o no me hace sentir bien o no sé si es verdad o mentira o esta persona no me cae bien, así que no me lo voy a creer. Pero cuando cuentas una historia, lo primero no pones en duda que sea cierta o no. Cosa que está bien porque no estás pensando, ¿será verdad? ¿Será mentira? No, simplemente estás disfrutándola como disfrutas de un cuento. Ujú. Y lo segundo es que cuando una persona, tú estás contando la historia que es sobre ti, no tiene otra opción que vivirla él mismo. Porque nos pasa en las películas, que estás viendo una película, viendo el final, ahora mismo estaba viendo el final de una serie de Blacklist Ujú. y es un final muy predecible, pero lo ves y ves que se abraza una madre, o sea, un padre con su hija, que el padre no sabía que era el padre de ella, no sé qué, y todos estos rollos, Ujú. y cuando se abrazan y tú casi lloras, o muchas veces lloras, porque sientes eso como si tú mismo estuvieras abrazando, ¿no? a tu padre que estaba perdido. Ujú. Y eso lo hacen las historias, porque estás desde un punto muy seguro, que es donde tú estás, pero experimentando lo que la persona te está contando. Así que las claves para contar una buena historia es, como os he dicho antes, mucho el contexto, ¿no? Y lo que queremos es hacer que la persona viaje con nosotros en esta historia. Por eso la frase que más utilizamos y que a muchos alumnos veo que lo utilizan en sus vídeos o en conferencias y es que funciona cada vez que se usa, es cuando dices, si hubieras estado conmigo el 21 de abril o el 30 de diciembre de 2011, hubieras estado a mi lado derecho conduciendo un coche patrulla conmigo. Y así empieza la historia. ¿Qué es lo que parece una frase muy simple o un truco muy facilito, pero lo que estás haciendo es que ya acabas de poner a la persona literalmente Claro. al lado de ti en esa historia para que te Ujú. acompañe? Y le acabas de invitar de una manera muy sutil, muy elegante, a que te acompañe en esta historia, que es mucho mejor que decirle, os voy a contar una historia. Mm. Ujú. No, esto es mucho más eficaz y se va a poner justo ahí contigo a escucharla. Ujú. Y después las historias hay que contarlas como... De hecho, creo que el mejor truco que puedo dar para preparar las historias es cómo las preparas, ¿no? Cómo haces para preparar una historia. Ujú. Y lo que se hace es que te preparas un papel, así como si fueras a escribir unas viñetas, y te Ujú. preparas una imagen de cada una de las viñetas o de las escenas que vas a contar. Para que cada vez que vayas pasando de escena a escena, siempre describas primero esa escena, lo que estás viendo. De hecho, para memorizar viene súper bien tener este papel. No tener escrito ni nada, sino que tienes tu papel con tus propios dibujos de una escena donde estás tú con tu padre en un parque, en un banco. Ya está. Segunda escena, ves ahí pues unos drogadictos que van pasando así como en manada todos Ujú. y el olor que se ve así como descrito, ¿no? Pues con solo ver eso tú vas a saber describirlo porque has vivido la historia. Ujú. Si no la hubieras vivido, pues igual no sabes describirlo. Ujú. Y de esa manera lo partes todo mucho más y eres mucho más detallista. Porque al haberlo vivido tú, crees que con decir dos cosas la gente ya lo va a ver, pero la gente no lo ha vivido como tú. Entonces tienes que describírselo muy bien la escena y luego la acción que está sucediendo. Así Ujú. que el primer truco sería la frase de si hubieras estado conmigo él y la fecha que sea, verano de 2011 o el verano pasado o lo que sea, hubieras visto y describes la escena. Si hubieras Ujú. estado conmigo el viernes pasado, hubieras visto el parque lleno de flores, todo lo que sea que hubiera visto contigo. Ujú. Y después, cada una de las escenas, como si fuera un guión cinematográfico, que la tengas descrita en una hoja, escrito a tu mano, no escrito, sino dibujado, y desde ahí vayas pasando escena a escena contando todo. Y al final de la historia, sobre todo cuando son conferencias y demás, pues toda historia necesita una moral, ¿no? Un mensaje que tienes que dar. A Ujú. veces no se da y se deja que sea como subliminal, ¿no? Que cada persona saque el suyo, y está bien a veces, pero normalmente hace falta que a la persona le digas cuál es la moral de la historia. Ujú. Entonces, al Ujú. final, tienes que guardarte siempre un mensaje claro de decir, y después de esto fue cuando me di cuenta de que si quieres vivir bien,
tienes que empezar a hacerlo ahora. Ujú. Y eso es lo más impactante que se le va a quedar a la persona.